ahora en esta última sesión nos acompaña Sonsoles Perpiñán, que bueno, podría estar media hora hablando de quién es Sonsoles, porque la verdad que nos conocemos ya desde hace muchos años. Sonsoles ha sido directora de los equipos de atención temprana en Ávila, orientadora de varios colegios en Ávila. Es una persona de referencia en muchos aspectos. Yo creo que para las personas que estáis estudiando magisterio, os va a contar muchas cosas que os van a ayudar a reflexionar y a entender cómo se pueden hacer las cosas muy bien en la educación infantil. Sonsoles es autora de varios libros sobre atención temprana, sobre los hermanos de las personas con discapacidad. Forma parte del grupo de atención temprana, que es un grupo estatal, el GAT, sobre el que os recomiendo echar un vistazo porque podéis encontrar documentación muy interesante sobre, y en español además, sobre la atención temprana a niños con todo tipo de dificultades. Ha sido asesora durante muchos años de la Asociación de Síndrome de Down de Ávila y también colabora intensamente con la Asociación de Autismo de Ávila. Y bueno, pues Sonsoles, cuando quieras, no te robo más tiempo. Puedes comenzar con la charla Creación de entornos competentes en la educación infantil. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Encantada de estar aquí con vosotros. En primer lugar, agradecer a la organización del proyecto NEMO y a Gerardo en particular la invitación para participar aquí esta tarde. Bueno, yo no soy profesora de la universidad. He estado 35 años colaborando con equipos docentes de distintos coles, bueno, pues para intentar poner en marcha o caminar un poco hacia la inclusión. Luego hablaremos un poco de la dificultad que supone eso. En este tiempo he aprendido muchísimas cosas. Una de las cosas que he aprendido es la importancia que tiene la escuela en la construcción de la persona y sobre todo en las primeras edades. Y he aprendido también el esfuerzo que los profesionales hacen para ofrecer calidad a sus alumnos y para caminar hacia la inclusión, aunque muchas veces los resultados no sean visibles, pero lo que está claro es que en la escuela hay mucho esfuerzo de mucha gente por intentar dar la mejor respuesta posible a los niños. Yo voy a compartir mi experiencia, todo lo que diga es discutible y es debatible, no os voy a hablar de investigaciones porque de eso saben mucho más las personas que han estado antes. Lo que voy a hacer o voy a intentar hacer es una pequeña reflexión sobre obviedades, o sea, os voy a decir cosas que ya sabemos, ¿no? Simplemente invitar a reflexionar un poquito, ¿no? Sobre cómo podemos mejorar un poquito nuestra escuela, como unos pequeños puntos para la reflexión, ¿no? Cada uno de ellos requeriría muchísimas horas para debatirlo más en profundidad, pero bueno, voy a intentar hacer así un barrido rápido, ¿vale? Bueno, estamos hablando de entornos, antes os ha hablado Gerardo de entornos de diagnóstico, yo os voy a hablar un poquito de entornos naturales, ¿no? Los entornos para mí son espacios de vida, lugares donde los niños viven, pasan sus horas, se relacionan con las personas que tienen alrededor y disfrutan, juegan, hablan, bueno, contextos donde los niños viven, ¿vale? El principal contexto natural es la familia, evidentemente, pero la escuela también es un contexto de vida donde los niños no solo van a aprender, los niños van a vivir, a pasar 5 horas diarias, o sea, 25 horas a la semana. Y en ese espacio de vida, los profesores también vamos a vivir esas horas, ¿no? Y a pasar ese tiempo con nuestros niños, a disfrutar de nuestros niños, a aprender de nuestros niños y a muchísimas cosas. Claro, ¿qué pasa con la escuela infantil? La escuela infantil es un contexto natural y en este contexto natural es un espacio privilegiado para el desarrollo, en el cual los niños tienen muchos estímulos, muchas posibilidades de experimentar, de descubrir cosas. Además hay unas rutinas un poco estables, ¿no? Y estas rutinas ya sabéis que a los niños con TEA les van a ayudar muchísimo. Y hay una planificación educativa que organiza el día y la jornada de los niños. Además de ser un entorno rico en estímulos, se produce una interacción continua con otros niños y en situaciones de igualdad. Entonces, ¿qué le pasa a nuestro niño con TEA?
o a nuestro niño con otro tipo de discapacidad o trastorno del desarrollo, bueno, pues que si aquí hay un juguete, madre, a ver quién va por él, ¿no? Porque van a considerar que tiene TEA o que este niño tiene síndrome de Down. Todos quieren el juguete, con lo cual es muy probable que nuestros niños con trastornos del desarrollo pongan en marcha todas sus capacidades, bueno, pues para interactuar, para jugar y para obtener sus necesidades, ¿no? Eso hace que se tengan que adaptar, ¿no? Por lo tanto, es un entorno muy bueno para que nuestros niños aprendan respuestas de adaptación. Y además, los otros niños suponen siempre un modelado y una motivación. Tú quieres que un niño con TEA o que un niño con otro trastorno haga algo y a lo mejor va a estar más o menos motivado, pero si es otro niño el que está al lado, pues a lo mejor se motiva un poco más, ¿no? Bueno, luego hablaremos porque hay diferencias entre unos niños y otros, por supuesto. Y en el entorno escolar hay una interacción continua con las figuras de referencia diferentes a sus papás, ¿eh? Y luego veremos que la interacción es la forma principal mediante el cual las personas nos desarrollamos, ¿vale? Entonces, si la interacción es la principal forma de desarrollo, pues evidentemente la interacción que este niño con TEA o este niño con otro trastorno va a tener con su seño, con la de inglés, con la de plástica o con la otra educadora que entra para para lavarles las manos o ir al cuarto de baño, pues esa interacción va a ser muy importante para su desarrollo. Lo que está claro es que cuando nos llegan los niños, sobre todo en esta etapa de infantil, tenemos que construir una historia, ¿vale? Una historia, el niño nos llega y es un cuaderno en blanco. Esa historia la tenemos que construir conjuntamente con los papás, por supuesto. Una historia de la que va a depender la salud emocional y la salud física de este niño, va a depender el desarrollo de su personalidad, porque en las primeras etapas del desarrollo es cuando el niño construye su personalidad y además vamos a construir una historia de inclusión. Si las primeras experiencias que un niño tiene o que una familia tiene en 0-3 ya son de exclusión y de rechazo, pues mal empezamos la historia, ¿no? Si empezamos bien la historia, los profesionales que estamos a cargo de esta etapa, pues a lo mejor podemos conseguir que se llegue un poco mejor, ¿no? Los docentes tenemos en nuestras manos lo mejor de una sociedad. A mí me parece que ser docente es una cosa maravillosa, ¿no? Porque tenemos en nuestras manos los ciudadanos del futuro, ¿no? Y además los tenemos en un momento en el cual se van a construir, ¿no? Y vamos a hacer que sus vidas se transformen o que sus vidas cambien. Esto es un poco como para introducir la importancia que tiene la escuela, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el papel que tiene la escuela en la prevención, ¿no? El papel de la escuela infantil en la prevención. Vamos a diferenciar tres tipos de prevención. En primer lugar, la prevención primaria, que tiene que ver, va dirigida a todos los niños, ¿eh? Tengan trastornos del desarrollo o no los tengan, y consiste en crear contextos de calidad para evitar la aparición de alteraciones del desarrollo. Cuanto mejor sea la planificación educativa de mi aula, cuanto mejor sea el vínculo afectivo que yo establezco con mis niños y cuanto mejor sea la relación y el clima emocional que se establezca en mi aula, pues menos probabilidad hay de que surjan o aparezcan problemas en el desarrollo. Por lo tanto, importantísimos de prevención primaria. Pero también la escuela infantil tiene un papel de prevención secundaria, porque muchas veces detectamos estos niños que se desvían un poquito del desarrollo típico, de lo que sería esperable. Y yo he estado mucho tiempo en 0-3 y mucho tiempo en 3-6, ¿no? Y a mí cuando un educador me dice, ay, mírame a este niño que parece que, yo me lo tomo muy en serio, porque muchos educadores no te saben decir, niño tampoco tienen por qué saberlo, pero lo que sí que te saben decir es, este niño no está como los demás, este niño parece que se desvía un poquito, ¿no? ¿Qué nos ocurre? Pues que hay alteraciones, pues por ejemplo el trastorno del espectro del autismo, que en muchas ocasiones lo vamos a detectar en estas edades, ¿no? Y a lo mejor no ha sido detectado previamente por el sistema sanitario, ¿no? Y a lo mejor los papás, bueno, pues no han sido conscientes y llevan al niño a la escuela infantil 0-3 y es el educador el que, bueno, pues se da cuenta o capta algunos matices del desarrollo de ese niño que no se corresponden con lo esperado, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un papel muy, muy importante de detección, ¿no? Vamos a ver cómo lo tendríamos que desarrollar. Y por otro lado, el papel de la escuela infantil, tenemos un papel importante en la prevención terciaria. ¿Qué es esto de la prevención terciaria? La prevención terciaria va dirigida a aquellos niños que ya tienen un diagnóstico, que ya tienen
claramente definido, o sea, a la población de riesgo. ¿Y en qué consiste la prevención terciaria? En poner en marcha acciones y medidas en nuestro día a día para que ese niño esté lo mejor atendido posible y evitar la aparición de nuevas alteraciones sobre las que el niño ya tiene. Por lo tanto, tenemos un papel muy importante para construir el futuro de nuestros niños y un papel muy importante para detectar lo antes posible desviaciones significativas del desarrollo típico. En esto de la prevención secundaria, que es un poco, además está muy relacionado con el proyecto NEMO que nos han expuesto y que nos han contado, dirigida a la población de riesgo, ¿cuál sería el papel de los profesionales de la escuela infantil? Yo creo que los profesionales de la escuela infantil tenemos que observar mucho, conocer muy bien a nuestros niños. Tenemos que hacer una valoración inicial y decir, este niño no mira, este niño no señala, este niño no me enseña un juguete o este niño no hace simbólico. Detecto conductas en los niños, ¿no? Y lo que hago es poner en marcha medidas normalizadas, quiero decir, intento hablar con él, intento interactuar con él, le muestro imágenes, intento jugar con él para ver cómo el niño reacciona. Y cuando veo que efectivamente este niño no reacciona conforme a lo esperado, entonces tendré que derivar para que se haga un diagnóstico diferencial. ¿Qué recursos voy a tener? Lo primero, el conocimiento del desarrollo típico. Ya la ponente anterior nos habla mucho de la importancia de la formación, ¿no? Y otros ponentes anteriores, la importancia de la formación de los profesionales de la educación. Cuanto mejor conocemos el desarrollo típico, más fácilmente vamos a poder detectar desviaciones con respecto a dicho desarrollo. Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien el desarrollo típico, pero también tenemos que conocer muy bien los signos de alerta que nos pueden indicar que algo no va bien, ¿no? Podemos utilizar instrumentos de cribado, instrumentos de observación como el NEMO que ayer os han presentado, ¿no? Que puede ser un instrumento pues, muy bueno que nos ayude a afinar, ¿no? Afinar un poquito esas observaciones. Pero también tenemos que hacer otra cosa, que es contrastar con otros agentes. Porque yo a veces veo a mi niño que este niño no hace esto, no hace lo otro, pero yo tengo que preguntar a los papás cómo lo hace en casa, preguntar a la otra seño que entra en otros momentos, porque a lo mejor el niño hay algunas cosas que no hace conmigo, pero sí hace con otras personas. No sé si habéis tenido esta experiencia, ¿no? Puede ocurrir que a lo mejor el niño conmigo no hable, pero con otras personas sí. Entonces tengo que contrastar, ¿no? Esas observaciones que yo he hecho. Y tengo que facilitar la coordinación con otros servicios más especializados que van a ser los responsables de hacer el diagnóstico diferencial. ¿Colaborar cómo? Pues si me dicen observa esto, observa lo otro, prueba de esta manera, prueba de la otra manera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el educador cuando observa conductas que se desvían? Observar las conductas, observarlas mucho, poner en marcha medidas normalizadas. Si esta conducta se mantiene, tenemos que contrastar con la familia y contrastar con otros profesionales de la escuela infantil, a ver si ellos ven lo mismo que nosotros. Porque mira, algunas veces pueden darse situaciones en las cuales el vínculo afectivo del educador con ese niño concreto pues no está muy bien adecuado, ¿no? Y entonces puede ser que el niño tenga ciertos comportamientos que no tengan en la base un trastorno, en la base una dificultad en la interacción, incluso conmigo, por ejemplo, ¿vale? Una vez que he contrastado con la familia y con otros profesionales, tenemos que derivar a la familia. Y aquí me vais a permitir, yo os voy a hablar de cosas muy de la práctica cotidiana, ¿vale? Es muy importante que seamos muy cuidadosos con las familias, ¿de acuerdo? Porque si yo veo conductas desviadas del desarrollo típico, yo no puedo ir a la familia y decir, mira, llévale, a ver si el niño va a tener TEA, porque esto es anticipar un diagnóstico para el cual ni nosotros estamos preparados ni es un diagnóstico definitivo. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos cómo damos la información a las familias. Por supuesto, tenemos que decirles que algo nos está llamando la atención y esta conducta que nos llama la atención, creo que a lo mejor sería que fueras al pediatra o que fueras a un centro especializado, ¿vale?
Una vez que derivamos al profesional de atención temprana, tenemos que colaborar con la observación específica que esos profesionales de esos entornos de diagnóstico que nos decía antes Gerardo, ¿no? Que realmente el diagnóstico se hace por un entorno de personas, ¿no? Que tienen que estar en coordinación y en comunicación fluida para poder afinar bien ese diagnóstico, pues vamos a colaborar con esa observación específica que nos pueden pedir en un momento determinado desde una entidad externa o desde un servicio especializado que va a hacer el diagnóstico. Y luego, por supuesto, poner en marcha un programa de atención temprana en colaboración con los profesionales de atención temprana y, por supuesto, con la familia. Bueno, hasta aquí un poquito centrar la importancia de la escuela infantil y el papel que tiene la escuela infantil en la detección temprana de las alteraciones del desarrollo. Yo me he permitido hacer un resumen muy resumido, ¿no? De cuáles son las claves para mí que nos pueden facilitar construir competencia en la infantil, o sea, hacer la escuela infantil más competente, de más calidad, para responder a las necesidades de nuestros niños con TEA, y de todos nuestros niños, ¿vale? Porque nuestros niños con TEA son sobre todo niños. Bueno, bien. Primero las enumero y luego las voy a ir explicando cada una de ellas, ¿vale? La primera clave para construir competencia en la escuela es el vínculo afectivo. Ahora hablamos de ello. La segunda, la personalización. La tercera, el trabajo en equipo. La cuarta, la coordinación con las familias. Y la quinta, la cultura de inclusión. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿de acuerdo? ¿Por qué hablo de vínculos afectivos? Mirad, desde la teoría general de sistemas o el modelo ecológico o el modelo transaccional nos vienen diciendo que el desarrollo se produce a través de la interacción, por supuesto. Vygotsky superó a Piaget, ¿no? Desde el momento que habló de que el aprendizaje se producía sobre todo en un contexto social en el cual el niño interactuaba con sus de referencia. Por lo tanto, si el desarrollo se produce a través de la interacción, es importantísima la interacción que establecemos con nuestros niños cada día, a cada rato, qué les decimos, cómo se lo decimos, cómo jugamos, todas esas cosas van a ser muy importantes. Y por otro lado, hay autores como Ainsworth o Bowlby que nos dicen que el vínculo afectivo es el motor del desarrollo, de tal manera que si el niño tiene un vínculo afectivo seguro establecido con sus figuras de referencia, va a aprender con mucha más motivación, con mucho más interés y con muchas más ganas, ¿no? Y ese contexto de vida del que hemos hablado antes, ¿no? Que es un entorno de vida, va a ser grato y favorable para el desarrollo de su personalidad. Por lo tanto, la comunicación es clave. Pero claro, si tenemos un niño con trastornos del espectro del autismo, una de sus dificultades fundamentales va a ser la comunicación. Voy a lanzar algunas pequeñas ideas, ¿no? Respecto a esto. Por ejemplo, no tenemos que evitar el contacto. A veces os estoy hablando de cosas muy naturales que ocurren en la escuela. Resulta que el niño es de la clase de 3 años, ¿no? Y el maestro de cuarto B dice, uy, este niño. No, pero si está en el recreo y se le va a encontrar y tiene que acercarse a él, ¿vale? Porque el niño necesita que el adulto se acerque a él, ¿de acuerdo? Que los adultos nos acerquemos, que establezcamos una relación positiva y afectiva, porque el afecto es el motor del desarrollo. Y además, ¿qué ocurre? Que si les conocemos, pues nos podemos comunicar mejor. Evidentemente, si el profesor de cuarto B va al niño y le toca la cabeza con su mejor intención, pero resulta que el niño con TEA, pues eso en concreto le pone muy nervioso, pues la hemos liado, ¿no? Entonces, es muy importante que todo el equipo educativo de un centro que acoge niños con trastornos del espectro del autismo conozcan a esos niños, sepan qué les gusta, qué les molesta, cómo se pueden acercar a ellos. En este sentido hay muchas opciones que podemos hacer dentro del aula o dentro del colegio para ayudar a que todos los profesionales conozcan a este niño. Y además tenemos que conocer también cómo funciona el autismo. Tenemos que saber sus patrones de funcionamiento para no sorprendernos ante ciertas cosas, para no enfadarnos cuando el niño coja una rabieta, porque resulta que coge una rabieta y parece que es que el niño me está fastidiando. No, vamos a ver, es que igual esa rabieta es que el niño no se puede comunicar de otra manera. Cuando los docentes en un centro comprenden que el niño lo que ocurre es que no se puede comunicar, que si el niño está jugando en el patio con un coche y llega otro niño y le quita el coche, este niño no puede comunicarse bien y no comprende porque en función de la teoría de la mente no es capaz de comprender el estado emocional o las necesidades de otra persona,
Pues entonces cuando le quita el coche, llega este, va y le muerde, ¿no? Y entonces se prepara un lío en la escuela tremenda porque este niño muerde, porque este niño muerde, porque hay mucho jaleo, mucho jaleo. Cuando todos comprendemos que el niño no se puede expresar y a veces no comprende las instrucciones que les damos, y ante el caos que vive con tanta estimulación auditiva, visual y de todo tipo, pues igual el niño entra en crisis y empieza a aletear o a corretear por la clase. Bueno, pues comprender esa situación nos va a ayudar a darle una mejor respuesta. Claves para la interacción, pues buscar el contacto ocular. Ya sabemos que a ellos desvían el contacto ocular, pero nosotros lo podemos buscar con el coche que les gusta, nos lo podemos acercar, tenemos que esperar a que los niños intenten comunicarse, podemos describir, que es decirle, ¡ay, juegas coche! ¡Qué bien!, ¿no? Y evitar sobre todo la sobreestimulación auditiva, ¿no? Que algunas veces llegamos y decimos, ¿qué quieres, cariño? ¿Tú quieres lo? Caos, caos, caos. El niño ya se lía todo, ¿no? Y se empieza a poner nervioso. Y sobre todo tenemos que insistir en algunas cosas y creer en los niños, ¿no? Bueno, esto no hay ninguna validación empírica, lo siento, pero yo en 35 años de trabajo creo que es un gran descubrimiento. Cuando los adultos de la escuela y los profesionales de la escuela creemos en los niños, bueno, se producen pizquines, se producen cambios, ¿no? ¿Cómo podemos establecer el vínculo afectivo de nuestros niños, con TEA? Bueno, y con todos nuestros niños. Para que el vínculo afectivo se establezca son necesarios 3 elementos, ¿no? El primero es que tenemos que detectar las demandas, o sea, ¿qué pide el niño, ¿no? Pide llorando, pide gritando, pide aleteando, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo un niño en uno de mis coles que en el patio corría por todo el patio. Bueno, y estaba encantado en el patio, pero de repente un día se metió debajo del porche y no había manera de sacarle de allí. Pues este niño nos estaba diciendo algo, solo que era muy difícil saber lo que nos estaba diciendo, ¿no? Una tutora bastante sensible dijo, oye, el otro día pasa un avión de esos supersónicos que hacía mucho ruido, a ver si va a ser eso. Bueno, pues debía de ser eso, porque empezamos a trabajar con un avión, con una historia social y tal, y bueno, y parece que la cosa mejoró. Lo primero que tenemos que hacer para establecer el vínculo afectivo con nuestros niños es detectar sus señales comunicativas. Y es verdad que un niño que no tiene TEA viene y te dice, señor, que quiero agua. Esto es muy fácil detectarlo, ¿no? Pero cuando el niño con TEA empieza a aletear o empieza a hacer ruidos o empieza con alguna conducta disruptiva, posiblemente son señales comunicativas que tenemos que detectar. Después tenemos que interpretarlas adecuadamente y dotarlas de significado. Y por último tenemos que responder a esas demandas. A base de un montón de interacciones de este tipo en las cuales el adulto detecta las señales comunicativas, interpreta adecuadamente esas señales y da respuesta contingente y eficaz, es cuando el niño va estableciendo esa sensación de que ese adulto está disponible incondicionalmente. Y ahí es cuando se empieza a establecer ese vínculo afectivo. Bueno, tenemos muchos modelos de intervención en atención temprana en el entorno del autismo que nos van a dar grandes ideas sobre cómo mejorar la comunicación del adulto con el niño. Está el modelo Denver, tenéis el PAC o el IMPACT, ¿no? En el cual se trabajan sobre todo habilidades comunicativas en los entornos naturales. Hay muchas propuestas de atención conjunta, de sincronización, de reciprocidad, en los cuales en todos estos modelos lo que se pretende es crear oportunidades de comunicación. A ver, es que nosotros como profesores de la escuela o como docentes en la escuela infantil no vamos a ser expertos ni en PAC, ni en IMPACT, ni en Denver, ni en todas estas cosas, pero seguramente si tenemos un poco de conocimiento sobre algunos de estos modelos vamos a poder sacar muchas ideas muy válidas y muy interesantes para poder aplicar en nuestro cole, ¿no? De la misma manera que el TEACH también nos proporciona o el PEX, ¿no? Que nos hablaba antes Gerardo, nos proporcionan ideas para poder utilizar en la escuela. Bueno, vínculos afectivos. Yo creo que a todos los alumnos hay que quererlos, incluso en secundaria, incluso en la universidad, ¿no? Pero desde luego en las primeras etapas el vínculo afectivo es importantísimo para que el niño se sienta seguro y motivado para crecer. La segunda clave es la personalización. Bueno, parece que hemos avanzado, ¿no? Desde la individualización a la personalización. No os voy a contar aquí los matices, ¿no? Pero cuando hablamos de personalización,
Significa que cada niño del aula hay que adaptarle de forma diferente, no solamente a los niños con necesidades educativas especiales, sino que cada uno de nuestros alumnos va a requerir alguna medida para proporcionarle información, para pedirle respuestas, para adaptarnos a sus motivaciones o a sus intereses, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar y conocer al niño, ¿vale? Y una vez que conocemos al niño podemos adaptar el contexto y de esa manera vamos eliminando las barreras, ¿vale? Tenemos que saber cómo es el niño, qué necesita, qué le gusta, qué le interesa, qué le molesta, cómo se comunica este niño. A lo mejor solamente se comunica mirando lo que quiere. Entonces tú tienes que desarrollar mucho la vista para saber qué el niño está pidiendo en ese momento para poder responder, ¿no? Y siempre, y fijaros esta parte que es muy importante, resaltando las fortalezas, porque algunas veces cuando entras en un centro educativo es una lluvia de problemas, ¿no? Tú a veces lees un informe psicopedagógico y es un listado enorme de hándicaps, de dificultades y de problemas, ¿no? Vamos a mirar qué es capaz de hacer el niño, por favor. Vamos a mirar desde lo positivo, desde lo constructivo, desde sus fortalezas, que seguro que las tiene, lo que pasa es que tenemos que aprender a buscarlas, ¿no? Una vez que conocemos un poco bien al niño, pues entonces nos podemos plantear las adaptaciones del contexto, porque lo que está claro es que la respuesta no es pedir que el niño se ajuste a mi planteamiento pedagógico, es mi planteamiento y mi tiene que ajustar a las necesidades de este niño y de todos los demás, ¿no? Entonces, ¿qué adaptaciones vamos a tener? Pues vamos a adaptar las condiciones ambientales. Ahora os hablo un poquito de esto. Podemos estructurar el espacio, el uso de los materiales, la revisión de las metodologías, los agrupamientos o los ajustes razonables del currículo, ¿vale? Todas estas adaptaciones del contexto implican decisiones de centro, no solo de aula, porque hay muchas decisiones que vamos a tomar en el cole, como es quién acompaña al niño con TEA cuando nos vamos de excursión, por ejemplo, o quién se ocupa en el recreo de que no haya excesivos conflictos o de que el niño no se salga corriendo y se nos vaya o intente ir fuera del colegio. Esas son decisiones que nos afectan a todos y que todos tenemos que conocer. Por lo tanto, hay que tomar decisiones dentro y, por supuesto, también decisiones de aula. Mirar, en el libro de Contextos amigables con el autismo de Daniel Valdez habla de una cosa que a mí me gustó mucho y es que no hay llaves maestras, ¿no? Cada alumno requiere su llave para abrir las barreras, Por lo tanto, tenemos que conocer cómo son las llaves para poder responder a esa personalidad que necesitamos, ¿vale? Vamos a ver algunas adaptaciones del contexto. Por ejemplo, el tema de las condiciones ambientales, ¿no? Tenemos que eliminar situaciones o condiciones que sean desagradables. Ya sabemos que nuestros niños con TEA tienen hipersensibilidad sensorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, el timbre del patio, por Dios, a lo mejor se puede cambiar por algo un poco más agradable, que al niño no le produzca un estrés horroroso. O simplemente poner unas pelotas de tenis en las patas de las sillas para que el movimiento de las sillas en la clase no le genere un estrés tremendo. O a lo mejor, bueno, pues analizar cómo es mi aula, si entran reflejos de luz o una vibración, porque yo supongo que vosotros estáis atentos ahora a lo que yo estoy contando, lo supongo, ¿no? Pero puede ser que haya un ruidito por ahí que yo no lo estoy oyendo, porque estoy centrada en lo que estoy diciendo, pero a lo mejor una persona con TEA sí que lo está oyendo y eso le puede estar distorsionando y le puede estar poniendo muy nervioso. De tal manera que si yo estudio las condiciones ambientales de mi aula y de mi centro, igual puedo introducir algunos cambios que faciliten un poquito la vida de este niño. Por supuesto, voy a hacer todo lo que tiene que ver con la señalética del centro, ¿no? O todo el etiquetado de los espacios del centro, de los espacios del aula. Puedo, bueno, poner pictogramas por el cole para que no solamente mi niño con TEA, porque además nos hemos dado cuenta en la pandemia de lo bien que funcionan las señalizaciones, ¿no? Por dónde tenemos que entrar, por dónde tenemos que salir. Bueno, pues a lo mejor esto ha sido un punto a favor para que nos facilite, ¿no? la señalización de los espacios en los coles, que es bueno para nuestro niño con TEA y es bueno para todos los niños, ¿vale? Por ejemplo,
las secuencias de acciones, ponerles unos pictogramas para que sepan que vamos a lavarnos las manos, que primero se remangan, luego se echan el jabón, luego no sé qué, luego no sé cuántos, ¿no? O recorridos por el cole que les pueden facilitar la comprensión de los desplazamientos que tienen que hacer para entrar del patio, para ir a gimnasia, para ir al otro espacio, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con horarios, ¿no? o situaciones de anticipación. No os voy a hablar aquí ni de metodología Teach ni de horarios porque nos llevaría un montón de horas, ¿no? Pero el simple hecho de que seamos conscientes, ¿no? Los profesionales de la escuela y de la escuela infantil en concreto, de que hay que anticipar para que los niños se sientan seguros y tranquilos. Y esa anticipación nos sirve para nuestros niños con TEA y para todos los demás, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, utilizamos una que llamamos el llavero de pictos, ¿no? Y entonces ahí ponemos las órdenes simples, el para, ven, al baño, al patio, se acabó, ¿no? Esas órdenes que utilizamos continuamente, ¿no? Y los profes tienen su llavero aquí colgado y entonces acompañan algunas órdenes que se dan en la clase del pictograma que facilita la comprensión a los niños. Y nos hemos encontrado situaciones chulísimas en las cuales ha venido otro niño de la clase, le ha cogido a la seño el llavero y ha ido con el de la fila y le ha enseñado al niño TEA que tenía que ir a la fila a la vez que le daba la mano, ¿no? Pues esto es una cosa muy fácil, y que realmente puede mejorar mucho las cosas, ¿vale? Entonces hablamos de condiciones ambientales, de señalética del centro, de estructuración de los espacios. Tenemos que ver dónde ponemos a nuestros niños con trastorno del espectro del autismo. Hay tutoras de infantil que les encanta que cada día se sienten los niños en un sitio. Pues eso puede estar muy bien, pero igual a nuestro niño con TEA le puede poner muy nervioso. Entonces a lo mejor tenemos que ponerle su foto o ponerle su picto para que él sepa dónde tiene que estar. Podemos crear espacios específicos, ¿no? Un espacio de calma, podemos crear un espacio de trabajo personal, bueno, distintos espacios dentro del aula que al niño le ayuden a saber que en ese espacio se hacen estas actividades o las otras. Por ejemplo, pues simplemente es marcar el espacio de asamblea con un picto pegado, que insisto que no son cosas difíciles. Quizá lo que me gustaría transmitiros es que muchas veces vemos que la inclusión es una cosa horrible, dificilísima, ¿no? Que requiere mucho dinero, que requiere muchos recursos y a veces lo que requiere es simplemente un poco de buena voluntad y, bueno, y un poquito de tiempo para plastificar unos cuantos pictogramas y ponerlos, ¿no? Por otro lado, es verdad que todo lo que tiene que ver con la elaboración de materiales va a ser muy importante. Los materiales de anticipación, pues los horarios, ¿no? Bueno, este es un modelo de horario de infantil en el cual el niño cuando termina una tarea la mete en el sobre de acabado. Montones de fórmulas diferentes para la utilización de los horarios, pero evidentemente les ayudan muchísimo a saber lo que va a pasar, ¿vale? Con el horario organizan su día a día y si un día resulta que la profe de inglés no va a entrar por alguna razón, pues no se lo ponemos en el horario y así el niño está tranquilo. Y algunos que son muy sinvergüenzas, pues lo que hacen es, en cuanto llegan, te cogen el patio y te lo enseñan. Fijaros qué intención comunicativa más estupenda, ¿no? Porque lo único que es al patio. Bueno, es una anécdota para ilustrar un poquito el tema de los horarios. Por supuesto, personalizados, porque cada niño va a requerir un nivel diferente. Con algunos niños utilizaremos objetos, con otros niños utilizaremos fotos, con otros niños utilizaremos pictos. Yo qué sé, con cada uno tendremos que buscar una manera diferente de utilizar esos sistemas de anticipación. Esto que tenemos aquí, que os enseño, es una caja de los chinos, ¿vale? Con cajones. Esto es un sistema de trabajo. Bueno, no sé si el autor de la metodología Teach le parecerá bien o no. Ha funcionado, ¿vale? En el primer cajón, en el de la vaca, pues le metemos una tarea, en el segundo otra tarea, en el tercero otra tarea, y encima de la mesa tiene una vaca, un gato, un perro y el otro. Entonces el niño vaca, pone la vaca al lado y sabe, toca abrir el primer cajón y saca la tarea del primer cajón y luego la pone en un cesto de acabado. Es una estrategia de anticipación, es lo que en metodología Teach llamaríamos un sistema de trabajo. Bueno, son alternativas que pueden facilitar un poco la comprensión de la situación, porque a veces a los niños con TEA les pones a hacer una tarea y se ponen nerviosos porque piensan que se van a estar toda la vida haciendo esa tarea, ¿no? No saben cuándo acaban ni cuándo empiezan y entonces hay que ayudarles a entender que eso se va a terminar, ¿no? Y que cuando se termine se lleva al cesto de acabado o yo qué sé.
Bueno, diferentes cuestiones que nos pueden ayudar a, bueno, a la inclusión de estos niños, ¿no? Mira, esto es un disco de fitness que tenían mis hijos por ahí guardado. Y entonces lo llevamos un día al cole para ver si en la asamblea uno de nuestros niños, si estando sentado ahí como se meneaba y le encantaba, ¿no? Bueno, pues trabajamos un poquito esto de la integración sensorial, ¿vale? Pero mediante un elemento muy natural, quiero decir, o sea, algo que teníamos en casa. No sé si me entendéis lo que quiero decir, que no hay que esperar a que la administración educativa nos dé recursos magníficos para gastarnos una pasta, que a veces un poco de creatividad pues nos puede servir, ¿vale? Podemos utilizar todo tipo de materiales de comunicación, pues bueno, pues desde canciones adaptadas, poesías adaptadas, libros, cuadernos de comunicación, estos son más sencillitos, estos son un poco más complejos, ¿no? O aquí podríamos llegar ya a metodología PECS, pero de alto nivel, porque este es un cuaderno de PECS en el cual los niños van eligiendo los pictos que necesitan, los ponen aquí en una tira y luego van con la tira y dicen quiero esto o lo otro. Bueno, esto sería un nivel un poco más complejo, ¿vale? O la elaboración de materiales manipulativos. Materiales que según metodología TEACH pues también tienen información visual, o sea, no hace falta darle una larga explicación a un niño sobre qué arandelas tiene que meter en qué pivote, porque simplemente con ver ese material el niño ya casi sabe lo que hacer, ¿vale? Bueno, nosotros utilizábamos una cosa que nos era muy útil, ¿no? Y que son las mochilitas de materiales, ¿no? En las mochilitas de materiales, porque claro, muchos de nuestros niños con TEA pues requieren algunos materiales, algunas adaptaciones de poesías o cuadernos de vocabulario o a lo mejor un objeto, un juguete que al niño le gustaba mucho, o algunas cosas específicas. Entonces, el niño, esas cosas estaban metidas en su mochilita de tal manera que cuando si el niño salía al apoyo del lenguaje o iba a fisioterapia o cuando sea, se podía llevar los materiales de un sitio a otro. De esa manera compartíamos los materiales y los materiales iban a casa el fin de semana, el viernes y volvían el lunes, ¿vale? Bueno, así un poco deprisa lo que es la personalización. La base que es conocer muy bien al niño para ver qué necesita el niño y adaptar el contexto. Para dar una buena respuesta lo que tenemos que hacer es adaptar el contexto. Para mí, una de las claves más importantes para que una escuela sea competente y para que una escuela pueda dar una respuesta adecuada a los niños con necesidades educativas especiales es el trabajo en equipo. Mirar, a veces el profesor está muy solo y se encuentra muy aislado y tiene mucho miedo porque no sabe cómo lo tiene que hacer, ¿de acuerdo? El tutor es muy vulnerable. Y es muy vulnerable por muchísimas razones, ¿no? Pero en infantil, además, se suman otras, como es la fatiga física. Imaginaros un aula de niños de 1 a 2 años, ¿no? En el que el educador se tiene que agachar 300 veces al día para coger a un niño en brazos, soltarle, cogerle, soltarle. Y además están sujetos a muchísimos peligros los niños, con lo cual tiene que tener 100 ojos, ¿vale? Si además tiene un niño con necesidades o un niño con TEA en su aula, bueno, pues se puede sentir muy solo y muy inseguro, ¿de acuerdo? Yo lo que he experimentado a lo largo de mucho tiempo es que el tutor puede si tiene un respaldo, si tiene un soporte, si no está solo, ¿vale? Mirar, la escuela es un sumatorio de buenas voluntades, pero van todas así, como estos peces, cada uno por su lado, Y entonces es muy difícil que podamos dar calidad educativa si vamos cada uno por nuestro lado. Todos con muy buena voluntad, todos lo queremos hacer muy bien, pero no nos ponemos de acuerdo. Entonces es muy importante el trabajo en equipo. Es imprescindible, tenemos que ir juntos, más cuando tenemos un niño con trastorno del espectro del autismo en el cole, ¿vale? Hay muchos profesionales distintos y de distintos perfiles. Está el tutor, está el PT, está el AL, está el auxiliar técnico educativo, está el fisioterapeuta, el equipo directivo, el equipo de orientación, bueno, y más, ¿no? El de música, el de inglés, todos, ¿no? Nos tenemos que coordinar ¿cómo? Mi propuesta son programas de intervención comunes y útiles. No puede ser que el profesor de pedagogía terapéutica tenga su programa y el profesor de audición y lenguaje tenga el suyo. No, o sea, no. Todos tienen que tener el mismo y además compartido con el tutor,
Y además el niño no es del PT ni es de la L, el niño es de todos, tampoco es solo de ese tutor. Porque resulta que si ese tutor se pone malo y tiene que sustituirle otro, pues no os digo la que se ha preparado, ¿vale? Con lo cual, si tenemos conciencia de que ese niño es de todos, las cosas varían un poquito, ¿vale? Entonces, tenemos que tener programas de intervención comunes y útiles. A veces hacemos unos programas que no valen para nada, con unos objetivos que, bueno, que el niño aumente la intención comunicativa. ¿Qué es? Pues a lo mejor es pues que el niño mire al coche que le gusta una vez de 5 veces que le pongo. Sí, ¿no? O estamos introduciendo, imaginaros, algún código gestual, yo puedo decir aumentar la expresión gestual. Y luego te pones a evaluar y dices, ¿ha aumentado o no ha aumentado? No lo sé, pero si yo le digo que use el gesto de comer, ¿no? y el gesto de trabajar, pues a lo mejor si me planteo, ¿ha mejorado? Y dice, pues el de comer sí, el de trabajar no. Con lo cual, ahí ya descubro un pizquín, un pequeño avance de ese niño, ¿vale? Aparte de programas de intervención comunes y útiles, es imprescindible tener seguimientos sistemáticos. ¿Qué significa esto? Contactos frecuentes y periódicos y planificados, que hagan posible que se visualicen los logros. Yo sé que esto, cuando lo digo en muchos sitios, la gente me mira como diciendo, esta está loca, ¿no? ¿Cómo nos vamos a poder reunir todos? Nos podemos reunir si en un centro, el equipo directivo y todos los profesionales tenemos claro que la inclusión es algo importante en nuestro centro. Y entonces se puede, o bien en la hora exclusiva. Yo he llegado a tener estos seguimientos a las 11 de la mañana. Incluso los equipos directivos han puesto a alguien que sustituyera al tutor para que el tutor pudiera estar en estos seguimientos. Son imprescindibles. En estos seguimientos es cuando vamos a ir viendo los cambios del niño, las necesidades, cuando vamos a plantear alternativas, cuando vamos a distribuir quién hace qué. Porque claro, esos pictogramas tan bonitos que os he enseñado antes, están muy bonitos, ¿a que sí? Pero cuando alguien va al equipo directivo y dice, es que tengo que hacer fotocopias en color. Uy, la que se lía, mira cómo se ríen algunas, ya saben de lo que estoy hablando. Y si encima hay que plastificar, madre del amor hermoso, no hay presupuesto. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo hace? O sea, esa cantidad de pictos que hay que plastificar, ¿quién lo hace? ¿No? Bueno, pues esto es algo muy importante. Cuando hay una cultura de centro en la cual la inclusión es un valor del centro, se prioriza eso. Y desde luego el equipo directivo no pone pegas a plastificar, ¿vale? Pero si no tenemos claro que nuestro cole va buscando la inclusión, pues entonces habrá pegas por todos los sitios, ¿vale? Bueno, y además es muy importante que esta coordinación tenga un liderazgo eficiente, que haya alguien que lidere todo este proceso de coordinación para que las cosas sirvan, para que las reuniones que tenemos todos los profesionales no nos liemos a hablar sobre una cosa que no tiene nada que ver en vez de centrarnos y ir sacando conclusiones continuadas. Yo os digo, durante 35 años yo he tenido seguimientos sistemáticos en los centros y he trabajado en centros de todo tipo. Se puede. Es verdad que nos facilitaría las cosas si las administraciones educativas nos obligaran a tener estos seguimientos sistemáticos. Pero, bueno, mientras nos obliguen o no, ahí estamos. Es muy importante el trabajo en equipo porque disminuye el sentimiento de aislamiento. Cuando un tutor sabe que hay otros compañeros que están con él y que buscamos todos una misma dirección, pues te sientes menos solo, más arropado, más acompañado, tienes menos miedo a cometer errores. Si tomamos decisiones entre todos, aunque las decisiones no sean totalmente acertadas, pero al menos hemos tomado una decisión y sabemos por dónde tenemos que caminar, ¿no? Además, el trabajo en equipo dinamiza la toma de decisiones y la puesta en marcha de las mismas, porque si nos hemos comprometido a hacer esto, lo tenemos que hacer. Ahora, si yo llevo mi programa yo solita y por mi cuenta, pues bueno, pues si sale bien y si no, pues nada, ¿no? Y además aumenta la coherencia de la intervención, de tal manera que nos ponemos de acuerdo sobre qué pictogramas vamos a utilizar, sobre qué sistemas de comunicación, sobre qué imágenes, sobre qué poesías o qué canciones o qué lo que sea.
nos ponemos de acuerdo y de esa manera es mucho más coherente. Y el ideal aún más sería podernos coordinar también con los servicios externos, donde nuestros niños van a recibir apoyos por las tardes, ¿no? Porque lo que no puede ser es que nosotros utilicemos los pictogramas de Arasat y a lo mejor en la asociación de autismo estén utilizando otro tipo de pictogramas y que además con este niño para el de comer usamos este pictograma y ellos utilizan otro y los papás utilizan otro. Entonces, bueno, esto no puede ser. Os digo que os iba a hablar de obviedades, ¿no? Esto es obvio, pero a lo mejor es importante decirlo en un contexto como este. Y además, por supuesto, se economizan recursos, ¿no? Una alternativa al trabajo en equipo muy importante y que yo creo que tenemos que caminar en esta dirección es la docencia compartida, ¿eh? Ya estamos, parece que entendiendo un poco la importancia de que tengamos los apoyos dentro del aula, ¿vale? Porque es verdad que el tutor con 25 niños y 2 niños con TEA, pues muchas veces no puede dar respuesta a muchas cosas, ¿no? Y necesita un poco de ayuda. Entonces, a veces resulta mucho más interesante que el profesor de apoyo o el auxiliar técnico educativo o el AL o quien sea, ¿no? O a lo mejor el profesor de música entre a apoyar dentro del aula al tutor, ¿no? Porque esto facilita la inclusión educativa, facilita la participación del niño y el progreso del niño. Además, favorece el acceso al currículo y además mejora la interacción social del niño con sus iguales, porque al haber una persona que intermedie en algunos momentos va a facilitar que el niño interactúe con otros niños, ¿no? Y garantiza o puede garantizar el uso de los sistemas aumentativos o alternativos de comunicación y las estrategias de anticipación. Solo os cuento una anécdota. Yo tengo una maestra, de verdad, de esa que cuando llegue al cielo la van a recibir con trompetas, o sea, fantástica, ¿vale? Y ella me decía, mira, yo te lo juro que lo intento, lo del horario todas las mañanas. Dice, pero es que mira, por la mañana tengo un montón de padres esperando, los niños enredando, y es que no me da tiempo, es que se me olvida, Pues claro, ¿cómo no se la va a olvidar? Pues a lo mejor hay que buscar a alguien del cole que sea el responsable de poner los horarios a primera hora de la mañana. Es un ejemplo, ¿no? Como otro cualquiera. Es decir, que incluso la maestra mejor del mundo, hay cosas a las cuales puede ser que no lleguen. Y entonces tenemos que hacer un análisis como centro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver eso, ¿no? Bueno, el hecho de que el apoyo dentro del aula facilita, pues eso, que utilicemos el horario, facilita que utilicemos los pictogramas para aumentar la comprensión del niño, facilita que anticipe algunas situaciones ante las cuales el niño se pueda poner nervioso y eso dé lugar a una crisis, por ejemplo, y facilita sobre todo la puesta en marcha de metodologías activas que faciliten un poquito la atención de nuestros niños, ¿no? Lo más importante, y fijaros lo que os voy a decir, y vuelvo a decir otra obviedad, y que además igual es una barbaridad, pero la voy a decir, ¿no? El objetivo de la docencia compartida de todo esto tiene que ser un objetivo común, que es el alumno. Y os voy a explicar por qué os digo esto, porque muchas veces lo que se esconde detrás de todo esto es que el objetivo es demostrar lo buena que soy, lo buena profesional que soy yo y lo mala que es aquella. Y entonces perdemos el norte. Perdemos el norte porque nos olvidamos de que lo importante realmente aquí es el niño. De tal manera que si entra alguien a mi aula, vamos a ver si colaboramos las dos para hacer más fácil la vida de ese niño y de ese grupo y de esa tutora. Pero para esto hacen falta actitudes, ¿no? Yo creo que uno de los papeles más importantes que tienen los profesores de pedagogía terapéutica o las personas que entran en el aula es hacer visibles los logros. A ver si me explico bien. La tutora tiene 1000 cosas a la vez en la cabeza, ¿no? Y un montón de niños. Y si hay alguien que entra en el aula en ese momento y se da cuenta que mi niño con TEA ha sacado la mano y la ha llevado en esta dirección, a lo mejor la tutora en ese momento no se da cuenta. Pero la persona que entra en el aula con la docencia compartida se va a dar cuenta y le puede decir a la tutora, ¿te has fijado? Mira cómo saca la mano. Con lo cual está facilitando la detección de señales comunicativas, la interpretación de esas señales comunicativas y la respuesta contingente. Por lo tanto, está mejorando o facilitando el vínculo afectivo de ese niño con sus figuras de referencia. Por lo tanto, un papel importantísimo del profesor que entra, me da igual quién sea, me da igual. Puede ser el ATE o puede ser el ATE, es el auxiliar técnico educativo en Castilla y León. No sé si aquí tenéis esa figura. O el profesor de inglés, me da igual.
va a ser hacer visibles los logros. Y otro papel muy importante es reforzar la competencia del tutor, que es fijarse en lo que está haciendo bien el tutor, no criticar al tutor todo lo que hace mal. Bueno, ahí lo dejo. Creo que quien está en la escuela sabe de lo que estoy hablando. Y si hay estudiantes que se van a incorporar a la escuela, escuchar bien estas cosas porque son cosas que son importantes. Entonces, lo importante son las actitudes de respeto y actitudes de colaboración entre estas dos personas que van a compartir la docencia. Por ejemplo, en 0-3 es muy frecuente en el aula de cunas, o sea, 0-18 meses, es muy frecuente que haya dos educadoras por grupo, que a lo mejor una tenga 8 niños, la otra tenga 8 niños, pero compartan el mismo espacio físico, que es lo que llamamos el aula de cunas. Bueno, pues ahí la docencia compartida está clarísima, en la cual nos vamos a apoyar la una a la otra. Bueno, hemos hablado de vínculos afectivos, de personalización, de trabajo en equipo, y ahora vamos a esta que es mi preferida, ¿vale? Es mi preferida. No podemos trabajar sin las familias, es imposible. Y además, en educación infantil, cuando tenemos niños con trastornos del desarrollo o con autismo, nos encontramos a las familias en un momento muy importante, en un momento en el que están viviendo una crisis tremenda, ¿vale? Una crisis tremenda porque ellos pensaban que su niño iba a ser de una determinada manera y resulta que su niño no es de esa manera que ellos pensaban, sino de otra muy diferente, ¿vale? Y están en un momento muy vulnerable, muy vulnerable. Y a veces desde la escuela parece que las familias son nuestros adversarios, ¿no? Cuando realmente las familias lo que tienen que ser son nuestros aliados, ¿no? Quien tiene más interés para que el niño salga adelante son precisamente las familias. Y no tenemos que establecer la relación en términos de si se fían de mí o no se fían de mí. Muchas veces lo que ocurre es que cuando las familias nos llegan a la escuela, nos dejan a su niño con autismo y se van a casa diciendo, Dios mío, ¿qué va a hacer mi niño? ¿Le van a querer? ¿Le van a entender? ¿Qué va a pasar 5 horas allí? ¿Esta persona sabrá cómo atenderle? Y esa sensación de inseguridad, pues a veces lo que hace es que las familias se vuelvan un poco exigentes, ¿no? Y vengan y pregunten y digan, ¿y por qué no has hecho esto? Y es que me han dicho en la asociación que tienes que hacer el Denver, ¿no? Madre mía, ya la hemos liado. Y entonces la tutora dice, Dios mío, yo no estoy preparada para esto. Y entonces a veces entran en una situación conflictiva, ¿no? Entre la familia y los profesionales de la escuela. Es muy importante que trabajemos codo con codo, que la familia forme parte de ese equipo, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas necesidades que tienen las familias. En primer lugar, las familias tienen mucha necesidad de soporte emocional. Por eso a veces te pillan por banda y se enrollan, porque necesitan expresar sus preocupaciones, necesitan compartir con la otra figura de su hijo, que es la tutora, todas sus angustias, todas sus preocupaciones, todas sus expectativas. Y bueno, pues necesitan ser escuchados. Necesitan que se les acoja bien al principio de curso. Cuando ellos van a hacer, por ejemplo, el papel de los equipos directivos en esto es muy importante, porque cuando los papás van a hacer la matrícula a un cole y tienen un niño con TEA y van a un cole a solicitar plaza, pues claro, imaginaos que se encuentran un equipo directivo que dice, uy, aquí no puede venir, aquí no tenemos recursos. ¿Os podéis imaginar lo que esto significa emocionalmente para la familia? Es una experiencia de exclusión terrible, ¿vale? Entonces necesitan una buena acogida inicial. Necesitan que toleremos la ansiedad, porque a veces están enfadados, pero no están enfadados contigo, no están enfadados con Sonsoles, están enfadados con la vida, ¿vale? Solo que la vida en este momento tiene cara de Sonsoles. Entonces, bueno, a veces tenemos que tolerar esa ansiedad, en la cual, bueno, pues no aceptan un diagnóstico, están en un proceso de negación y entonces los profesionales nos enfadamos con los padres porque no aceptan el diagnóstico. Vamos a darles un poquito de tiempo, ¿no? Y dejarles que ellos vayan experimentando. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar sobre las conductas concretas y ya poco a poco irán entrando en el diagnóstico, ¿no? Necesitan mucha información, necesitan saber cómo se desenvuelve el aula, necesitan saber qué es eso del autismo, qué repercusiones va a tener eso en la vida de su hijo y en su propia vida, en la vida de sus hermanos, ¿no? Necesitan saber qué pueden hacer para ayudar al niño y ayudar a la escuela. Y a veces incluso también necesitan saber cómo están respondiendo sus otros hijos que están en la misma escuela, que tienen al niño con TEA en 5 años
pero tienen al hermano en quinto B, ¿vale? Y el hermano está viviendo toda esa situación, ¿no? Y nosotros como profesionales de la escuela conocemos cuál es la realidad del hermano. Entonces podemos ayudar también un poco a la familia en este sentido. Necesitan aumentar la tasa de gratificación, o sea, necesitan que se valoren los logros. Por favor, necesitan que cada día les digamos algo bueno, que no les digamos todos los días, hoy ha vuelto a morder, hoy me ha tirado todos los juguetes, hoy no ha estado atento. Si ya ellos ya saben que el niño tiene algunas dificultades, ¿vale? Pero yo le puedo decir a una familia, uy, ha estado 5 minutos mirándome. ¿Qué le estoy diciendo a esta familia? Que el resto de la mañana no me ha mirado, pero ha habido 5 minutos que sí que me ha mirado. ¿Eso qué significa? Que estoy valorando el progreso, que estoy valorando el logro, ¿eh? Si una familia sistemáticamente está recibiendo queja de la escuela cada día, bueno, pues a lo mejor desconfiará de la escuela, lógicamente, ¿vale? Y a lo mejor no comentará con el tutor algunas cosas, incluso evitará al tutor para que todos los días no reciba información negativa, ¿vale? Necesitan que se tolere su ambivalencia emocional, que unas veces estarán muy entusiasmados y otras veces muy disgustados. Necesitan disfrutar de su niño, no estar focalizados en el tea. No, es mi niño. Y mi niño, pues de vez en cuando me sonríe y además es guapísimo y además, pues yo qué sé, salta fenomenal o tiene algunas habilidades estupendas, ¿vale? También necesitan las familias comprender el significado real de la inclusión. La inclusión no es que todos hagamos lo mismo y que todos consigamos los mismos objetivos. Y esto lo tienen que comprender las familias y para eso a lo mejor hay que hablar con ellas, ¿no? Necesitan aceptar medidas de excepcionalidad. Tienen cada día cuando llegan con el niño y están esperando para entrar al colegio, están viendo a los compañeros de su hijo que se ríen, que juegan, que corren, que saltan, que hacen un montón de cosas y a lo mejor el suyo no, ¿vale? Y esto es una situación cotidiana en la cual, bueno, pues tienen que ir aprendiendo a tolerar esa situación, ¿vale? Y necesitan reconocer y valorar el papel de la escuela. Y por supuesto, necesitan aumentar su percepción de competencia. Conocer mejor a su hijo, saber vivir la demanda, interpretarla correctamente, hacer una respuesta contingente. Y necesitan aportarnos información desde su visión y su experiencia. Os voy a contar una anécdota que a mí me gusta mucho contarla, ¿no? Porque a veces pensamos que los expertos somos nosotros y que nosotros lo sabemos todo, ¿no? Un papá en la primera entrevista me dice, mira, dice, si Daniel se pone muy nervioso, dice, le sacas las tarjetas de crédito. Yo creo que no hay ningún libro de TEA que diga que para tranquilizar a un niño con TEA sirven las tarjetas de crédito, pero a este niño con TEA le tranquilizaban mucho las tarjetas de crédito. Y yo digo, ¿tarjetas de crédito? Y dice, sí, la Visa, cualquiera de esas, ¿vale? Tenemos que escuchar lo que nos digan las familias, porque yo puedo saber mucho de autismo, que no es verdad, podría saberlo, ¿no? Como profesional, pero yo no sé nada de Laura, ni de Pedro, ni de Juan. De Laura, de Pedro y de Juan, quien sabe son sus familias. Por eso tenemos que hablar con ellas y escuchar lo que tienen que decirnos, ¿vale? Y reconocer su capacidad de atender adecuadamente a las necesidades de su niño. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Bueno, pues reuniéndonos con las familias de una forma periódica y sistemática, hablando con ellas. Podemos hacer grupos de padres en la escuela que funcionan muy bien. Nosotros los hemos hecho muchas veces y han funcionado. Bueno, además es que les encantaba. Durante la pandemia, un papá me dijo, anda, ¿por qué no las hacemos por Zoom? Que a mí me encantaban y tal. Funcionan muy bien. O los contactos puntuales, las entradas, las salidas son importantes, ¿no? A veces puede funcionar muy bien invitarles a que se pasen, bueno, si pasan la mañana entera, estupenda, pero si no, media mañana en la clase. Cuando un papá se pasa media mañana en la clase de su niño con TEA, cuando sale, bueno, sale dando gloria al cielo de las maestras que tiene su niño, ¿vale? Porque se dan cuenta de la realidad que hay en la escuela, ¿vale? Muchas veces desde fuera ves las cosas de una manera, pero cuando estás dentro y te das cuenta de la cantidad de requerimientos y la cantidad de cosas a las cuales hay que atender, bueno, pues las familias ven la inclusión de otra manera, cuando pueden participar y pueden entrar en la escuela. Y también tenemos que establecer sistemas de comunicación con la familia para que nos puedan decir, pues hoy está nervioso, no ha dormido bien, o yo qué sé.
incluso nosotros también podamos contarles alguna cosa del niño. Bueno, hemos hablado de vínculos afectivos, de personalización, de trabajo en equipo, de coordinación con las familias. Y yo diría que la última clave, para mí muy importante, es crear una cultura de inclusión en el centro. Ya sabéis lo que dicen Ainsworth, ¿no? Sobre la inclusión. La inclusión es presencia, participación y progreso. Para que realmente hablemos de que hay inclusión, los niños tienen que estar en la escuela presentes, tienen que participar con las adaptaciones que requieran, pero participar y además tener progresos respecto a sí mismos. A lo mejor no tienen que alcanzar los mismos objetivos académicos que el resto de los compañeros, pero sí tienen que tener progresos, ¿vale? Por otro lado, la inclusión se produce porque los niños están con otros niños en un entorno natural, ¿no? Y a veces tenemos que dar respuesta a esas situaciones de interacción. Tenemos que considerar las situaciones de crisis. Ya sabemos que si la seño falta o que si nos vamos de excursión, esto va a producir una crisis. No os digo si nos tenemos que disfrazar la fiesta de carnaval, por ejemplo, ¿no? Que esto a estos niños pues les cuesta mucho porque es una situación diferente, un poco caótica, llena de ruido, llena de gente y les puede poner muy nerviosos. Bueno, pues tenemos que considerar estas situaciones y ver cómo las damos respuesta. Y a nivel de centro, pues igual tenemos que planificar acciones, ¿no? Como es designar un adulto que pueda atender al niño en esas situaciones de crisis o diseñar historias sociales que ayuden a los niños a comprender esa situación. Bueno, o múltiples acciones que podemos poner en marcha ante una situación de crisis. La primera, anticipar las crisis. Quiero decir, por ejemplo, en el periodo de adaptación es un momento de crisis especial para los niños, ¿vale? Otra cosa importante es sensibilizar a los iguales. Hay que explicar a los otros niños y a las otras familias de nuestros niños qué tiene este niño con TEA, qué necesita, qué le pasa, por qué reacciona de esta manera, para que todos comprendan esa situación. La verdad es que los otros niños son geniales porque comprenden mucho mejor que los adultos y aceptan mucho mejor que los adultos, ¿vale? Y podemos emplear también la mediación como estrategia de intervención. Anteayer he tenido una formación en Ávila en la cual un maestro les decía a otros maestros lo que él hacía en el patio y en el patio lo que tiene un niño con TEA, ¿no? Y en el patio lo que hacía era poner a otro de sus niños, le llamaban el espía, lo llamaban así. El espía lo que tenía que hacer era vigilar que nadie le quitara el juguete al niño con TEA. Fijaros que es una medida fácil, ¿no? Es utilizar la mediación, es otro alumno que puede servir de modelo, que puede servir de ayudante y que puede ayudarle a construir su aprendizaje. Evidentemente la inclusión es un ejercicio de equilibrio. Nadie que haya pasado por la escuela puede pensar que esto es fácil, porque no es fácil, pero bueno, ahí estamos y tendremos que construir, ¿no? Arranz hizo un estudio en el cual decía que las representaciones mentales del profesorado condicionan sus actitudes e incluso sus estilos docentes, de tal manera que las ideas preconcebidas que nosotros podemos tener pueden generar escepticismo, inseguridad e incluso rechazo, de tal manera que los prejuicios y los estereotipos pueden limitar las expectativas del educador, siendo estos estereotipos o estos prejuicios las principales barreras para la inclusión. Por eso hablo yo de la cultura inclusiva de centro. Lo primero que tenemos que hacer es ayudar a que los profesionales que trabajamos en la escuela, o sea, todas las personas que vamos por la vida tenemos una mochila, ¿no? Llena de ideas. Tenemos ideas sobre política, sobre religión, sobre la familia, sobre la escuela, sobre muchísimas cosas, ¿no? Si resulta que mi mochila está llena de pensamientos amenazadores que anticipan dificultades o problemas, esto es complicado, ¿no? Si yo consigo que mi mochila se llene de pensamientos esperanzadores, ¿no? Tal vez puedo modificar la visión que yo tengo sobre tener un niño con autismo en el aula, en vez de por un problema pensar que puede ser una ilusión o un reto profesional, de tal manera que esa ansiedad inicial, que es lógica y normal, la podemos transformar en energía para buscar alternativas, informarnos y prepararnos, ¿no? En este sentido, yo creo que hay que trabajar mucho con el sistema de ideas del profesorado
para que el profesorado se sienta competente y se sienta capaz de afrontar esa situación, ¿no? Esto es un poco el modelo que yo planteo, ¿no? En el cual la familia, el educador de la escuela infantil y los profesionales de atención temprana somos un equipo en el cual vamos a compartir las ideas que tenemos respecto a la discapacidad, a la intervención, a todas estas cosas, ¿eh? Según nos dirían los constructivistas, vamos a construir un sistema de ideas compartido, ¿no? Que vaya aumentando la percepción de autocompetencia de todos los que formamos la escuela. Esto voy a pasar un poquito más. Por lo tanto, para crear cultura inclusiva en la escuela, lo primero que tenemos que tener es una expectativa positiva, ¿no? El papel del profesional es descubrir el tesoro que el niño lleva dentro y nuestras expectativas van a ser muy importantes. Mirar, a veces a mí me ha pasado, ¿no?, que en 3 años nos llega un niño con TEA que solo corre y grita por la clase, ¿no? Y resulta muy complicado, ¿no? Bueno, vas trabajando y al final te encuentras, bueno, pues que este niño va evolucionando, ¿no? No todos evolucionan igual, ya lo sabéis, cada uno es diferente, pero cuidado con nuestros prejuicios, ¿no? Porque podemos decir, oh, este niño no puede estar aquí, este niño no puede estar aquí, ¿no? Y luego trabajas y vas viendo, el niño se va adaptando, estableces vínculos, y al final, bueno, pues la verdad es que hay muchos avances y muy gratificantes, ¿no? Para ello nos tenemos que fijar en lo positivo, ¿no?, para construir el desarrollo. Tenemos que estar seguros de nuestras habilidades profesionales y tolerar la frustración, ir despacito, con mucha calma y, bueno, mejorando. Esta diapositiva me gusta mucho ponerla, ¿no?, porque yo hay una cosa que no soporto, que es la cultura del marrón. Les explico lo que es la cultura del marrón. Esto que entras en un cole, es ¿qué tal estoy? Fatal, fatal, porque no tenemos recursos, porque esto va muy mal, porque este niño puede estar aquí, porque... Ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Es horrible, es horrible. O sea, la queja es una de las cosas que más se contagia, ¿eh? Entonces, si dejamos que la cultura de nuestro centro sea la queja, pues nuestro centro se acaba convirtiendo en un marrón entero, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de no centrarnos en la adversidad, de no centrarnos en los problemas, sino centrarnos en la expectativa positiva, ¿no? En vez de la cultura del marrón, yo la transformaría por la cultura del compromiso, ¿no? Que es la de buscar, no darnos por vencidos. Por vencidos es verdad que no somos... Yo cuando escucho a Gerardo, todas esas... Me entra una cosa aquí porque me agobio, porque digo, madre mía, yo no sé esto, yo no puedo, no sé, ¿no? Pero bueno, al menos vamos a probar con lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? No nos conformemos con nada, sino un poquito, vamos a buscar, vamos a probar, ¿no? Porque lo importante es ver cuál es el papel real de la educación. Tenemos que construir una forma de mirar, pero no una forma de mirar la atención a la diversidad, sino una forma de concebir la educación, ¿eh?, en la cual la diversidad enriquece y además lo creo profundamente, que la diversidad enriquece. Tenemos que enseñar a nuestros niños a ser ciudadanos del futuro, solidarios, tolerantes, responsables. A lo mejor esto es más importante. Yo no digo que no haya que enseñarles matemáticas o que no haya que enseñarles a escribir y a leer, que por supuesto, pero tal vez lo más importante es enseñarles a construir una sociedad tolerante y solidaria, ¿no? El camino, desde luego, es largo, necesitamos mucha formación, necesitamos mucha formación personal y sensibilización de la comunidad educativa, pero sobre todo un compromiso personal, ¿vale? Si nosotros nos fijamos solamente en las carencias, que tenemos ratios elevadas, que no voy a negar que es verdad, tenemos ratios elevadas, no tenemos recursos o tenemos pocos recursos, sería mejor tener más, claro, porque evidentemente pues a lo mejor poner en marcha algunos modelos requeriría muchos más adultos en el aula. O sea, yo cuando leo algunos modelos digo, madre mía, si me los dieran a mí toda esa gente yo lo haría estupendamente, ¿no? Pero bueno, si nos fijamos solo en las ratios elevadas, en que no tenemos recursos, en que no tenemos preparación, que todo es verdad, que es verdad, que estamos agotados, hombre, que estamos agotados, fijaros la hora que es y aquí estamos, que no tenemos el apoyo de las personas implicadas, esto nos genera expectativas de fracaso y nos genera indefensión, ¿vale? Nos instalamos en el desaliento y enfocamos solamente las adversidades. Entonces yo planteo un cambio de perspectiva, en la cual intentemos reforzar la competencia de la escuela. Vendamos la escuela, expliquemos a todos los que están en la sociedad que somos un conjunto de personas que nos estamos dejando la piel para atender a nuestros niños y que lo hacemos lo mejor que podemos.
¿Que podemos mejorar? Claro que sí, pero desde luego no lo estamos haciendo mal porque estamos poniendo mucha energía, ¿no? Entonces, fijémonos en los aspectos positivos, por supuesto, sin renunciar al cambio y a la innovación. Y bueno, estas son las cosas que yo creo que son las claves para generar una escuela competente: el trabajo en equipo, la colaboración con la familia, la cultura inclusiva, la personalización y el vínculo afectivo. Y me gusta acabar siempre con esta diapositiva, ¿no? Porque todo parece imposible hasta que se hace. Y yo creo que la inclusión es el camino que tenemos que continuar. Posiblemente nunca lo alcancemos, pero por lo menos caminamos en buena dirección. Muchas gracias.